Hoy vamos a hablar del estrés y la ansiedad. Parece que utilizamos estas palabras casi de manera indistinta y a veces podemos decir que alguien padece de ansiedad o padece de estrés y parece que estamos hablando casi de lo mismo. Sin embargo, estamos hablando de dos respuestas que son bastante diferentes. Hoy nos vamos a intentar adentrar precisamente en diferenciar estos dos términos y cómo hacerlo también va a ser de enorme utilidad en el caso de que quiera avanzar en mi proceso si tengo o si padezco algún trastorno de ansiedad. Bien, para empezar diríamos, y para hacer un resumen rápido, que el estrés es aquella respuesta que va a dar el organismo cuando se ve sobrepasado por las exigencias del ambiente. Bien, en este caso el ambiente, al proporcionar un desafío, ¿no?, diferente al habitual, un desafío más grande que lo que habitualmente tenemos, el cuerpo se prepara precisamente con esta respuesta del estrés en el que maximiza sus recursos para hacer frente a esta situación. Bien, esto sería por un lado. La ansiedad, sin embargo, aparece cuando nos vamos a preparar ante un peligro. Es decir, la diferencia, por resumirlo mucho, sería entre reaccionar a algo, que sería el estrés, o prepararse ante algo, que sería la ansiedad. Vamos a precisamente explicar las diferencias con más detenimiento. La primera de las diferencias lo vamos a encontrar precisamente en el origen. En el origen, la ansiedad diríamos que se produce más por factores internos, es decir, es más de producción propia, producción casera. ¿Y cuáles son esos factores? Pues son factores que vienen más de dentro, los pensamientos, las sensaciones angustiosas, las predicciones acerca de futuros catastróficos. Bueno, esto sería lo que activa normalmente la respuesta de ansiedad. Como decimos, estamos preparándonos ante lo que va a pasar. En el caso del estrés, sí que estamos hablando de un miedo o estamos hablando de una reacción ante una amenaza que es mucho más concreta y que está sucediendo en ese momento. Son factores externos, son factores mucho más específicos. Estoy sobrepasado en el trabajo, por ejemplo. Acabo de tener una discusión con mi pareja. Bueno, pues eso nos produce estrés. En cambio, la preocupación por lo que creo que va a pasar si de repente sobreviene una nueva crisis, eso sería más la ansiedad. El origen de la ansiedad es más difuso y se encuentra mucho más relacionado con la emoción del miedo y mucho más relacionado con la preocupación, con la intranquilidad, con un futuro más imaginado, mientras que cuando estamos estresados somos mucho más capaces de identificar cuál es la causa. El segundo factor diferenciador va a ser cuál es la emoción predominante en cada uno de los dos estados. En el estrés va a predominar la preocupación en torno a la situación desencadenante, en torno a la amenaza que está siendo visible o que estamos notando en ese momento. Nos podemos encontrar además muchas veces irritables y tristes. En el caso de la ansiedad suele predominar casi como reina ganadora la emoción del miedo. Hay una sensación de peligro inminente, pero también, como hemos dicho, es un peligro mucho más indefinido. Hay una amenaza en el ambiente, algo parece que se está moviendo en el aire. En los casos más graves, pues hablaríamos ya casi de ataques de pánico, bloqueo y parálisis. Una tercera diferencia la vamos a tener en el tiempo, en el momento temporal percibido. Por hacer una simplificación, diríamos que cuando estamos estresados, lo que podemos experimentar en ese momento es un presente eterno. Cuando estamos ansiosos, tenemos puesta la mirada en el futuro. La ansiedad es un arma cargada de futuro. Como nos decía Mark Twain, en mi vida he tenido miles de problemas, la mayoría de ellos nunca sucedieron. Cuando estamos estresados, nos parece muchas veces que la situación que estamos viviendo no va a terminar nunca. Es como si estuviésemos atascados precisamente en ese presente. Aunque el estímulo estresante se prolonga en el tiempo, no encontramos muchas veces la manera de afrontarlo o tener soluciones eficaces para poder gestionar eso, y muchas veces el estrés se puede cronificar. En la ansiedad, sin embargo, aparece, como hemos dicho, ese miedo a lo que podría pasar pero que aún no ha ocurrido. Muchas veces ni siquiera sabemos de qué se trata exactamente. Y por último, para diferenciarlas, tendríamos que fijarnos en la duración. El estrés suele finalizar cuando termina la demanda
estresora, ¿no? Cuando ese ambiente que nos ha sobrepasado deja de aparecer en nuestro campo de mira. En cambio, en la ansiedad, al estar causado por muchas veces factores de índole más interna, al no tener un enemigo tan definido, puede aparecer y quedarse sin un final aparente, porque a pesar de que no podemos experimentar un peligro en ese momento, sí creemos que vamos a poder experimentarlo. Y esto sería una diferencia fundamental. Y es que tenemos que tener en cuenta que diferenciar entre estrés y ansiedad puede tener una connotación enormemente práctica para nosotros y muy útil, ya que nos puede ayudar a establecer cuál es la estrategia más efectiva para poder gestionar lo que nos está ocurriendo. Aunque no podemos olvidar que muchas veces van a aparecer a la vez y que a menudo se retroalimentan. La ansiedad retroalimenta el estrés y el estrés retroalimenta la ansiedad. Para gestionar el primero, para poder gestionar precisamente el estrés, va a ser más importante trabajar sobre el contexto, sobre la amenaza que está rodeando a la persona. Mientras que para trabajar con la ansiedad vamos a tener que hacer más hincapié en las creencias. Es cómo estoy generando las creencias que esa situación me está generando a mí. Por ejemplo, una persona que está padeciendo estrés laboral quizás se esté enfrentando a una sobrecarga de trabajo por no saber delegar o por no poder diferenciar determinadas prioridades. Puede que le resulte difícil definir límites en un entorno de trabajo en el que los trabajadores pueden estar sometidos a veces a una gran presión por parte del entorno. Cambiar de ese entorno del trabajo, poder aumentar mi asertividad o tener un entrenamiento en resolución de problemas o habilidades sociales serían estrategias adecuadas en este caso de estrés, porque es un problema que va desde fuera hacia adentro. Sin embargo, en el caso de que la persona tenga una gran ansiedad debido a su excesivo perfeccionismo, el problema podría estar en las creencias que esta persona está manteniendo acerca de cómo deberían ser sus resultados y la incapacidad que puede tener en este momento para poder reconocer sus propios límites o a lo mejor puede ser la necesidad continua de ser reconocido. El problema en este caso, veis, iría de dentro hacia afuera. Espero, con este breve resumen, haber aclarado las diferencias entre lo que significa estrés y ansiedad. Nos vemos pronto.